Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para el tema de hoy. Vamos a abordar este tema que obviamente nos mantiene vigilantes a todos los hondureños. Y es la elección del nuevo fiscal general. Este tendría que estar electo, ya listo, el 1 de septiembre de este año. La Junta Proponente ha realizado un trabajo cumpliendo los términos, cumpliendo cada uno de los pasos que se le han establecido. Justamente, iniciaron 26 aspirantes, de los cuales hasta este momento solamente han quedado 21 aspirantes al cargo de fiscal general y fiscal general adjunto. Esto es lo que ha hecho todo este procedimiento. ¿Qué sucedió? Pues ayer 10 de julio se cerró el proceso de tachas y denuncias por parte del plazo establecido por la Junta Proponente, en base pues a todo el cronograma establecido. Este martes 11 de julio se discutirán y aprobarán las tachas y denuncias. Hay una reunión esta tarde para definir cuáles de estas tachas y denuncias valen o cuáles no, porque este es un procedimiento. Pero también desde ayer se inició el proceso de pruebas psicométricas. También viene la etapa de las toxicológicas y de las patrimoniales. 2 aspirantes renunciaron al proceso en medio de esto. Obviamente hay muchas dudas, muchas situaciones que se están dando. Sabemos que esto es una componente política, es una repartición política, porque el trabajo de la Junta Proponente es elegir a los candidatos más idóneos. Quienes van a decidir quiénes son, van a ser los diputados al Congreso Nacional. Pero nuestra pregunta que siempre nos hacemos es, ¿hay o no presiones políticas en la Junta Proponente? Porque todo el mundo quiere poner sus peones. Nadie quiere soltar el poder. Y la situación del país es bastante compleja porque ahora hay un tripartidismo. Y solo son 2 cargos en el Ministerio Público. Y ese es el gran reto que se va a tener que develar durante este tiempo. Pero antes de iniciar con nuestro invitado que ya está aquí, es el rector Julio Raudales. Él es el portavoz de la Junta Proponente, quien ya está aquí en estudio, le damos la bienvenida. Antes de iniciar con él, vamos a presentarles esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Una renuncia más al proceso de elección del fiscal general y adjunto, dejando así solamente a 21 postulantes en la contienda, entre ellos 4 mujeres, luego de que el abogado Alejandro Alvarenga desistiera, asegurando no haber transparencia, sino mañas para favorecer a algunos participantes que serían los elegidos tras los acuerdos políticos. Amigos cercanos al expresidente Zelaya me dijeron que iban a ser X y Y personas. Y sabiendo eso, muchos me dijeron, amigos periodistas me dijeron, Alejandro, retírate de ese circo. Y yo no soy payaso de nadie, para que me tengan ahí sabiendo eso. Y que me pueden tirar una concha de mínimo para que me deslice y me caiga y me desprestigien. Después decir después de 28 años, sin tacha alguna, que me aplazaron. ¿Es lo que quieren? No me va a prestar ese juego. Mientras los miembros de la Junta Proponente aseguran que esto solamente denota falta de capacidad ante un proceso que se ha llevado de la mejor manera. Su derecho de petición, pero al final de cuentas existen temores de las evaluaciones que finalmente se están haciendo. Porque si realmente yo creo que soy capaz, yo continúo, y si creo que no se toma la mejor decisión, impugno a cualquier decisión. Esa es la invitación, y más cuando somos abogados. Ese es el debido proceso que se debe seguir y no tirar la toalla a la primera, porque eso indica de que no hay capacidad para poder resolver problemas. Hasta el momento se ha cumplido con las pruebas psicométricas realizadas por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y posteriormente continuarán este martes con las realizadas por la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. Para conocer las competencias blandas, duras de los participantes, así como también la capacidad de resolución de conflictos, la capacidad de gerenciamiento desde la perspectiva psicológica de cada uno de los postulantes. Postulantes que aún continúan en el proceso aseguran que siguen confiando en el mismo, pese a los cuestionamientos que se han obtenido. La verdad que sí se reconoce que es un proceso que ha estado contra el tiempo, pero se han seguido todos los parámetros establecidos en la matriz de evaluación. Considero pues que las reglas del juego han estado claras y lo que nos hemos decidido pues en participar, aceptamos esas reglas. Finalmente, la Junta Proponente culminó con el proceso de tachas y denuncias que hasta el cierre de las 5 de la tarde de este lunes fueron 17 para posteriormente ser evaluadas y saber quiénes podrán seguir avanzando. Con las imágenes de Jesús Sánchez, les informa Janet Flores.
Le damos la bienvenida al rector Julio Raudales. Gracias, Julito, por estar aquí con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Yo sé que son arduas jornadas, mucha presión, mucha tensión en esto de la Junta Proponente, porque aunque sabemos que es un acuerdo político, porque yo creo que en eso tenemos que ser sinceros, no es la Junta Proponente la que va a decidir quién va a ser el fiscal general, van a ser los diputados. ¿Cómo ha estado el proceso de todo el trabajo en la Junta Proponente? Muy buenos días, licenciada Emma Calderón. Es un gusto estar con ustedes acá en PTV en esta mañana, en este programa tan bueno, tan profesional, con un formato tan bien hecho. La felicito. Gracias. Mire, este ha sido un proceso, como bien decía el abogado Yuri Melara, bastante complejo en el sentido de que es mucho más breve que el proceso de la Junta Nominadora para la Corte. Apenas hemos tenido 2 meses para trabajar, para preparar instrumentos, para hacer la convocatoria y las evaluaciones previas conforme a los instrumentos, ¿no?, que fueron elaborados, que básicamente eran el reglamento de la Junta, una matriz de evaluación y además los otros elementos que van a ser requeridos para saber si las personas que se postulen o autopostulen, en este caso, cumplen con todos los requisitos. Es muy importante, Emma, entender que, como usted bien señalaba, la Junta Nominadora no será quien escoge el fiscal, pero sí tiene un impacto su trabajo porque es el filtro entre los 26 postulantes que se inscribieron primariamente y las 5 personas que irán en una lista. Si nosotros enviamos, Emma, una lista con 5 profesionales totalmente independientes y que cumplen con los requisitos legales que están establecidos tanto en la Constitución de la República como en la ley del Ministerio Público y en el tinglado de la ley de procedimientos administrativos y todos los otros elementos normativos, y además que cumplan con el perfil ideal que nosotros hemos definido, que consta de 4 puntos fundamentales. La primera es el elemento ético, el más importante de todo. El fiscal tiene que ser una persona intachable, tiene que ser una persona con reconocida solvencia moral aquí en la sociedad, y eso implica un montón de cosas, ¿verdad? Por eso es tan importante remarcar en eso. Tiene que ser un buen padre de familia, si es que tiene familia, ¿verdad? Tiene que ser una persona de reconocida honorabilidad, ¿verdad?, con una trayectoria profesional en donde sus ingresos o su patrimonio, su peculio, sea muy coherente con los salarios y los ingresos que ha recibido como profesional. Además de una persona que no haya cometido dislates o errores que tengan que ver, que hayan afectado a terceros, por ejemplo, que haya afectado los derechos humanos de las personas que trabajan con él, ¿verdad? O que haya acosado, ya sea sexualmente o profesionalmente, o psicológicamente a las personas que hayan trabajado o a las personas de su entorno. O sea, eso es un requisito fundamental. En segundo lugar, tiene que ser un abogado de mucha prestancia, de mucha experiencia, ¿no? Ese es el segundo requisito. Un buen abogado, un gran abogado, un profesional de primer nivel, ¿verdad? Sobre todo en el tema penal, que es pues la tarea fundamental que tiene el Ministerio Público, reconocido con diplomas de universidades reconocidas acá en el país, y que puedan dar fe de que es una persona talentosa y que tiene habilidades en el derecho penal, ¿verdad? El tercer elemento, Emma, es el tema administrativo. Tiene que ser una persona con habilidades gerenciales, administrativas. Hay que recordar que el fiscal general no es quien hace las investigaciones, ¿no? Sí. Él maneja a un grupo de investigadores. Entonces tiene que ser una persona que fundamentalmente haga que las cosas funcionen en un instituto. Puede haber muy buenos abogados, pero que sean muy malos administradores, que no cumplan con metas, con objetivos, que no entiendan el tema de la planificación estratégica, y entonces no nos sirven para fiscal, ¿verdad? O pueden ser muy buenas personas también, pero si no son buenos administradores... Y esto para que veamos que no solamente son las capacidades, sino también el valor como ser humano, porque en realidad la figura del fiscal general es el equilibrio de la justicia aquí en Honduras. Yo creo que, y eso es lo que debemos de entender, y que nuestra clase política debe de entender,
que necesitamos gente con mucha capacidad, con mucha competencia, con mucha actitud para manejar, para poder optar a este cargo. Por eso le decía yo que el primer elemento tiene que ser la bondad. Los romanos decían, el juez ante todo tiene que ser bueno, tiene que ser una buena persona. Por eso qué bueno que usted me hace ese remarcaje en las condiciones humanas que debe tener el fiscal general, pero también tiene que ser un buen abogado y también tiene que ser un buen administrador. Y el cuarto elemento que debe tener este perfil ideal para tener un fiscal adecuado en el país, que cambie, que sea el gestor del cambio en Honduras, es la independencia. No debe de estar subyugado por ningún poder, ya sea político, económico o de cualquier tipo acá en el país. Si esa persona, si esa lista de 5 personas que nosotros enviamos tienen estas 4 características, no les va a quedar más remedio a los diputados que elegir a uno de ellos. Ustedes prácticamente lo que estarían haciendo es amarrando, vamos a decir así como popularmente, amarrando de que los mejores lleguen en ese listado. Así es. Y amarrándole las manos a los políticos, ¿verdad? Sí. A los políticos de siempre, que son los que le han hecho tanto daño a este país. Sí, porque, y hay que insistir en esto, ustedes solamente van a seleccionar si estas personas tienen estas características, pero la decisión final realmente es del Congreso Nacional. Así es, totalmente de acuerdo. Y esa es toda la presión que hay, porque yo sé que hay mucha presión. O sea, todo el mundo quiere tener su peón ahí. Todo el mundo que tiene intereses creados, Emma, porque a mí no me interesa, a mí me interesa que sea un buen ciudadano. A usted estoy seguro que también. Sí. ¿Usted qué interés puede tener en que sea fulano, sutano, mengano, perencejo, perenceja? Ninguno, ¿verdad? A mí me digo, lo único que yo quiero es que si en mi familia o algún amigo mío o personalmente tengo algún problema, ya sea de índole de propiedad intelectual, ya sea de índole familiar, ¿verdad? Ya sea que alguien vino y me afectó a mi familia o afectó mi pecunio, ¿verdad? Cualquier cosa que yo pueda ir a la fiscalía y que esta fiscalía recoja pruebas, presente pruebas y las lleve ante el Poder Judicial de manera efectiva, que es la gran queja que ha tenido la ciudadanía en los últimos 30 años, ¿verdad? Recuerde usted que la Fiscalía comenzó exactamente hace 30 años, ¿verdad? En el año 1994. Sí. Prácticamente hace 30 años no teníamos fiscal. Comenzó en enero del 34 con el gobierno del doctor Carlos Roberto Reina y el primer titular que nombró el doctor Reina fue justamente el doctor Edmundo Orellana, ¿verdad? Entonces ahí comenzó, pero si ha habido algo de lo que la gente se queja, yo no sé si a usted le ha pasado o si usted ha escuchado algún allegado o allegada suya que le dicen, ¿para qué vas a ir a la fiscalía si ahí no te resuelven nada, ¿verdad? No, y una justicia selectiva también, ¿verdad? Porque eso es lo más triste, porque no es el hecho de que se haga el procedimiento, sino que la justicia selectiva, que se beneficia a unos, se afecta a otros, y no se mira la dimensión del problema. Y esa injusticia es lo que tiene realmente a nuestra sociedad sumergida en esta ola de problemas, porque en realidad la justicia social, usted sabe, Julito, usted es una persona muy estudiosa, sabe que es el equilibrio, el equilibrio. Nosotros no tenemos paz. Mire, ¿desde cuándo los hondureños no estamos en paz? Tanto tiempo, ¿verdad? Siempre estamos en zozobra. Siempre estamos en zozobra, siempre estamos pensando qué vamos a hacer si no vamos a tener que huir del país. Porque alguien nos está amenazando, porque alguien está amenazando nuestro pecunio, ¿verdad? Porque alguien está amenazando nuestra familia. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Y un elemento muy importante, usted lo decía muy claramente, la justicia distorsionada, la justicia tardía no es justicia. Debe de quitársele ese nombre, porque la única justicia valedera es aquella que llega a tiempo y que no se distorsiona por elementos que no tienen que ver con los procedimientos, ¿verdad? Que ya están establecidos en la ley. Entonces, hacia eso tenemos que dirigir esta elección, ¿verdad? Y yo estoy confiado de que, pues, estamos haciendo un trabajo muy profesional, muy transparente, que pueda permitir que esta lista de 5 personas cumplan con esos 4 requisitos que les mencioné anteriormente. Sí. Ahora bien, ¿para qué fecha ustedes tendrían ya este listado de 5? ¿Cuál es la fecha máxima para entregar al Congreso Nacional? Porque tengo entendido que son 30 días antes. Uno de los elementos que nosotros elaboramos, nomás sentarnos ahí en la Junta, y que por cierto me lo encargaron a mí, me tocó elaborarlo, fue el cronograma. O sea, desde aquel momento en que nos sentamos en el mes de junio pasado, a comienzos de junio pasado,
empezamos a hacer una ruta crítica, a trazarnos, ¿verdad?, metas, ¿verdad?, comenzando de atrás para adelante, ¿verdad? Comenzando el 1 de junio entregamos los documentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer las evaluaciones, ¿verdad? Vamos a proceder a hacer también los exámenes psicométricos, toxicológicos y socioeconómicos. Para atrás, ¿qué fecha vamos a dar para hacer una investigación sobre las tachas y denuncias que se pongan? Para atrás, ¿qué día vamos a tener para que la gente pueda poner esas tachas y denuncias a las personas que se postulen, ¿verdad? Y para atrás, entonces, cuántas personas o qué día va a ser la convocatoria, qué día va a ser, o hasta qué tramo vamos a utilizar para que las personas puedan subsanar algunos documentos que les hagan falta. Todo ese tipo de cosas lo hemos elaborado y tenemos claro, Emma, que el día 1 de agosto, es decir, dentro de 3 semanas más o menos, vamos a presentar ya esa lista de 5 candidatos o candidatas, dentro de las cuales, por cierto, Emma, tienen que ir al menos 2 mujeres, ¿verdad? Pero hay pocas mujeres, tengo entendido que ya son pocos. Van quedando cada vez menos, pero solo se postularon 7 mujeres, originariamente 21 hombres y 7 mujeres, y, 19 hombres y 7 mujeres, y ya han salido 3, lamentablemente, ya solo quedan 4. Ojalá que no tengamos que vernos en la penosa situación de no tener al menos a 2 mujeres en ese listado. Sí, y esto es interesante porque ya el 1 de agosto, ya prácticamente menos de 3 semanas, prácticamente, van a entregar este listado al Congreso Nacional. Ahora bien, en estos momentos ustedes están en el proceso de las tachas y denuncias, ¿verdad? Ayer ya cerró prácticamente el periodo para que las personas pudieran presentar esto. Y es interesante ver, al final pues miramos muchas organizaciones, Ciudadanía Articulada presentó sus documentos, todo el mundo está presentando sus documentos. Ustedes hoy empiezan a evaluar realmente si estas tachas o denuncias proceden o no proceden, porque hay gente también, o sea, no es el hecho de que voy a decir, Julito Raudales me trató mal, ¿verdad? Por dar un ejemplo, yo tengo que justificar, tengo que presentar medios de prueba, porque no se trata de especulaciones, no se trata de chismes, se trata de que es la conducta de un profesional. Es correcto, mire, lo que sucede es que muchas veces hay cuestiones que se le van por alto a la gente que está, a las personas que estamos inmiscuidas en trabajos como este, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo puedo saber yo si un fulano que está ahí, ¿verdad?, que es padre de familia, no le dio, dejó abandonado el hogar, ¿verdad? Y no le pasaba ningún dinero a la señora para que pudiese apoyarse con sus hijos? Si esta señora no hizo la denuncia respectiva en aquel momento, por ejemplo, cuando el hombre la abandonó, no fue a la fiscalía, no presentó una demanda de alimentos, y no tenemos esa información, va a ser imposible que nosotros lo probemos. No porque alguien venga a mí, porque una señora venga y me diga, ay, fulanito de tal nunca me ayudó con mis hijos, ¿verdad? Si ella no presentó una documentación en el juzgado y no tiene ese medio de prueba, va a ser muy difícil que nosotros podamos actuar. Ahora, si yo conozco muchísimos casos, Emma, y ustedes estoy seguro que también, ¿verdad? Que de mujeres que le han puesto una demanda de alimentos al marido para que se haga cargo, y verdad, y entonces ya con ese papel, si usted presente que le presentó una demanda de alimentos, ahí está, ya está frito, como dice ahí. Allá quedó quieto el hombre, ¿verdad? Ya no va a poder hacer nada, ¿verdad? O un hombre que le haya pegado a su mujer, por ejemplo, que le haya maltratado, ¿verdad? Y que esta persona haya ido a la fiscalía también, o que hayan habido testigos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya en ese caso hay medios de prueba, y nosotros podemos tomar decisiones sobre si esa persona continúa en el proceso o no, porque evidentemente, y repito, es tan importante este primer elemento de los 4 que le mencioné, que constituyen el perfil idóneo o ideal de un fiscal, que no podemos dejarlos pasar, este tipo de temas. Sí, esta reunión comienza justamente hoy a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde tenemos un pleno, y déjeme decirle que desde el día de ayer, o desde hace ya más de 5 días, nuestros equipos técnicos, que tenemos básicamente más o menos hay 3 personas por cada uno de nosotros, es decir, hay 21 personas al menos trabajando, ¿verdad?, chequeando todo este elemento, haciendo la revisión documental
para que el día de hoy nosotros presentemos cuáles de esas tachas son las que proceden y cuáles son las que no proceden. Podemos decir que una comisión técnica esté evaluando si estas tachas proceden, no proceden, si que la validez que pueda tener, porque una cosa es decirlo y otra cosa es probarlo. Son es dos correcto, cosas, ¿no? Entonces, yo creo que en eso tenemos que ser bien claros. Y tiene que existir el respaldo. Exactamente. Nosotros estamos resguardando el nombre de las personas que están poniendo las tachas, no lo estamos dando. A menos que sea una institución, vaya, por ejemplo, ayer creo que se llamaba APJ, no me acuerdo exactamente cómo. Articulación ciudadana, algo así. No sé, una cosa así presentaron y con ellos no hay problema porque son una articulación. Ellos presentaron 12, ¿verdad? Presentaron 8. 8 tachas, sí. Fueron los que llegaron ya casi de último, ¿verdad? Y a presentar, y entiendo yo que tenían muy bien, y se tomaron un tiempo para documentar todo, ¿verdad? Es gente, yo los conozco a ellos, son gente muy rigurosa, muy trabajadora, ¿verdad? Y a mí eso fíjese, Emma, que a mí eso me satisface personalmente, que haya personas con tanta voluntad, compromiso social, haciendo este tipo de trabajos. Porque estoy seguro que esta gente como Jimena García, como Gabriela Belén, y otras personas que no se me escapan el nombre ahora, se ponen a buscar antecedentes, van a los juzgados, van a ver que fulano, sutano, menganita, ¿verdad? Que hizo tal o mal cual cosa, ¿verdad? Entonces vienen y con pruebas en la mano hacen este tipo de denuncias documentales. Entonces nuestro equipo se encarga de revisar y el día de hoy vamos a presentar cuáles son aquellas tachas y denuncias que proceden, ¿verdad? Que proceden. Y una vez que ustedes deciden, ok, X abogado, por ejemplo, procede con esta denuncia, ¿qué sucede? ¿Ustedes verifican también, hacen un proceso de verificación nuevamente o cómo va a ser el procedimiento? Bueno, por ejemplo, ya el día de hoy, ya como le digo, como ya se hizo la revisión documental y si procede la tacha, entonces se presenta públicamente y se le dan a las personas 5 días a los denunciados, 5 días para que descarguen. Ellos vienen y dicen, no, mira, es cierto que mi ex esposa me demandó por alimentos, por ejemplo, pero yo me hice cargo ante la demanda, ¿verdad? Entonces aquí están las pruebas de que yo sí me hice cargo. O si una persona violentó a su esposa, ¿verdad? Por ejemplo, y la esposa puso una denuncia o supuestamente violentó a su esposa y la esposa puso una denuncia y resulta que en el proceso sale que el hombre al final no fue que la violentó, entonces él puede probar que lo que él argumentaba no sucedió. Entonces este tipo de cosas se va a dar un tiempo para que se haga ese descargo por parte de la gente y así podamos tener claridad si las personas prosiguen o no en el proceso, ¿no? Sí. ¿Ustedes esperaron tener más tachas y denuncias o creen que el flujo que hubo es algo normal? Es normal, no siempre, no tiene que haber una gran cantidad. Sí, porque al final, ¿cuántas tachas llegaron? 17, por lo menos ayer a las 5, no sé si a medianoche llegaron, porque quedó habilitado siempre el correo electrónico para que se presentaran, ¿verdad? Sí, pero de 21, 17 realmente hay un equilibrio, podemos decir. Sí, además porque hay que reconocer que no son más o menos, yo le voy a ser honesto, aquí tengo la lista yo, de las que recibimos, son más o menos unas 6 o 7 personas que están, o sea, algunas tienen varias. Son reiterativos. Son reiterativos, sí, tienen varias tachas, ¿no? Sí. Y esto es interesante, pues, porque estamos viendo de que hay personas que sí están saliendo limpias de esta etapa. Le voy a mencionar un nombre, por ejemplo, Gabriela Almendares no tiene ni una sola tacha. La abogada Rita Núñez no tiene ni una sola tacha, para mencionarle 2 mujeres, ¿verdad? En cambio hay otras personas que sí tienen hasta 6, 7 tachas. Sí. Entonces, sí, hay una persona que o sea, la matriz que tenemos ahí, la listita, hay una cantidad como 8 tachas tiene una sola persona, ¿no? Sí. Que creo que se va a conocer hoy ya en su momento, ¿no? Sí. Y esto yo creo que es bien importante explicar todo este procedimiento. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos, Julito, es: ¿han tenido presiones políticas? Porque mire, ustedes saben, incluso ustedes se instalaron y dijeron, los políticos, mire, aquí hay un acuerdo, ya fulano de tal va a ser el fiscal general, el otro va a ser el fiscal adjunto, se va a hacer una reforma de no sé qué. Sí, o sea, se dijo tantas cosas que eso puso en dudas, porque el último proceso de la elección de Oscar Chinchilla
no dejó ningún buen sabor, porque se echó al cesto de la basura todo un trabajo de toda la Junta Proponente. Mire, si han habido presiones políticas hasta el momento yo no lo sé, porque a mí nadie me ha llamado. Nadie lo ha llamado. Y yo me siento muy contento de eso porque entendería yo que los políticos saben que conmigo no pueden contar. Y eso personalmente me satisface mucho, ¿verdad? Tengo muchos amigos políticos, pero ninguno de ellos ha recurrido a mí para pedirme que le ayude con algo, para decirme que este nombre o que el otro nombre, no. En mi caso por lo menos no ha sucedido y no sé si en el caso de mis colegas, ¿verdad? Sí, y esto es bien importante. Vamos a tener que irnos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, vamos a ver también cómo se va a manejar la parte de los test psicométricos, la parte toxicológica y también las investigaciones patrimoniales, porque este también es un gran reto. Si realmente coincide su patrimonio con sus ingresos. Y aquí muchos se someten a este escrutinio y pueden salir afectados también, ¿verdad? Porque si no cuadran, pueden ser investigados, porque este es el riesgo también de entrar en estos procesos. Pero eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos. Estamos en la recta final realmente para la elección del nuevo fiscal general. Ya nuestro invitado nos ha confirmado que para el 1 de agosto se tiene listo realmente enviar esta nómina de 5 aspirantes a cargos de fiscal adjunto y fiscal general de la República. Carrera en contra del tiempo, se necesitan 86 votos, porque se necesita mayoría calificada para poder hacer esta elección. Cosa que en el Congreso Nacional, en las condiciones actuales, va a estar un poco complejo, o esperemos que se hayan puesto de acuerdo ya en la repartición y no nos den mucho espectáculo, porque en realidad el país necesita este cambio. Nos estamos quejando de tantas cosas, pero no hacemos estos procedimientos. La Junta Proponente está haciendo lo suyo, como nos ha explicado nuestro invitado, y ha aclarado, por lo menos a él personalmente, no ha tenido ningún tipo de presión política para forcear, para meter a los peones, ¿verdad? Se está en la etapa de tachas y denuncias, que ya se va a decidir, me imagino, esta semana, porque finalizó ayer, se van a definir cuándo, tienen 5 días los aspirantes para poder desvirtuar estas denuncias y poder quedar firmes en este listado. Pero la carrera no continúa aquí. Se está ahorita en la parte de la etapa psicométrica, viene la parte toxicológica, viene también la parte patrimonial, que esta es otra parte bastante sensible, porque prácticamente se están sometiendo a un escrutinio, una revisión total. No solamente ellos, los miembros de su familia, porque no solamente es él como tal, sino también su círculo familiar. Es correcto. Sí, mire, en este momento justamente se está llevando la segunda parte del examen psicométrico. Están en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Por cierto, me estaba diciendo el abogado Edil Fernández, que él está ahí, que por favor les lleve galletitas, porque están ahí sin nada en la universidad. Entonces están ahí los 21 aspirantes haciendo la última parte de la evaluación. Tienen que hacer 2 pruebas psicométricas en 2 lugares distintos. O sea, se está tomando por partida doble los exámenes, Emma. El examen toxicológico también se va a hacer una parte en la Facultad de Química y Farmacia, se va a hacer un examen toxicológico en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la Facultad de Química y Farmacia, y luego se va a ir a hacer también a inteligencia policial, el mismo examen, para verificar que no haya, como le decían ¿se acuerda cuando los exámenes de la COVID? Falsos, para que no hayan falsos positivos o falsos negativos, ¿verdad? Entonces se van a hacer por partida Entonces doble. Se van a hacer prácticamente doble para cotejar realmente. Prueba para cotejar, para que no haya falsos negativos, como porque yo le voy a ser sincera. Vimos procesos anteriores que dejaron mucho que desear. Y yo creo que esto nos permite ir corrigiendo estos errores para que no se suceda lo mismo, porque vimos personas que tal vez no tenían los perfiles y aparecían con 100%, por dar un ejemplo. Y eso pasó. Sí. Entonces estamos tratando de hacer que esto sea lo más riguroso posible,
Me da mucho pesar porque son pruebas largas. El día de ayer estuvieron desde la 1 de la tarde hasta las 5:30 prácticamente en la prueba psicométrica, ¿verdad? Que es muy importante esta prueba porque define cuál es el equilibrio que tiene una persona. Esto es muy importante. Mire, gente que pierde ¿cómo se llama? El humor rápidamente, gente que se exalta muy rápidamente, que actúa muy frenéticamente en base a sus sentimientos y no racionalmente, no puede ser fiscal. Una persona que sea insegura de sí misma. ¿Venís de alguien tímido, por ejemplo? ¿Ves? Sí. O sea, sobre todo que sea insegura, ¿verdad? Sí. Porque puede ser tímido, pero muy seguro, ¿verdad? Pero una persona que ande viendo fantasmas en todos lados, que sucede en los puestos gerenciales. Sí. A mí me ha tocado verlo. Yo he trabajado con gente, Emma, que mira enemigos en todos lados. Sí. Que no puede escuchar, que es fácilmente manipulable por este tipo de cosas, que son paranoicos, ¿verdad? Entonces, este tipo de personas no puede. Entonces, necesitamos personas que sean equilibradas, ¿verdad? Que tengan una vida equilibrada, ¿verdad? Que tengan una conducta, una personalidad, un carácter firme, pero equilibrado, ¿verdad? Sin que se anden exaltando rápidamente, ¿verdad? Sin que hay gente que anda pegando gritos, ¿verdad? Que se exalta con nada. Esas personas no pueden estar en un cargo tan importante como este, ¿verdad? Entonces, esas pruebas psicométricas son importantes. Las otras son las toxicológicas, ¿verdad? Sí. Las toxicológicas tienen que ver con cuál es la posibilidad de que una persona haya ingerido cierto tipo de sustancia. Se van a hacer 2 pruebas toxicológicas, como le digo, se van a hacer por partida doble la misma prueba para asegurarnos de que no hay falsos negativos o positivos, ¿verdad? Y las pruebas son con cocaína, marihuana, alcohol, ¿verdad? Y algunas otras sustancias que son prohibidas, ¿verdad? Para saber si estas personas tampoco no son muy afectas a estar consumiendo este tipo de drogas, ¿no? Sabemos que hay una gran cantidad de gente acá que las consume, muchos profesionales las consumen. Sí. Entonces tenemos que tratar de evitar que lleguen a esos puestos personas que tienen este tipo de hábitos. Y el tercer lugar, como usted bien mencionaba, el tema socioeconómico, ¿verdad? ¿Cuál es la trayectoria patrimonial que ha tenido esta persona? Imagínese usted una persona que quizás hace 10 años no tenía nada y que en 10 años ha logrado construirse 5 casas en las Lomas del Guijarro o ahí en el Atío, ¿verdad? Hay gente que ha hecho eso. Exactamente. La pregunta es de dónde ha sacado la plata. Entonces, este análisis patrimonial, o que su esposa tiene 5 casas, ¿verdad? O 10 carros, ¿verdad? Que y es ama de casa. Mire, sí, mire, yo conozco, a mí me sorprenden a veces compañeros míos, ¿verdad? Colegas, ex colegas y compañeros míos, porque yo le digo una cosa, yo gano un buen salario. Sí. Y desde hace, lo voy a decir claramente, mire, desde hace más o menos del 2008 para acá, mis salarios han andado arriba de 100.000 lempiras. Y sin embargo, yo no he podido tener más que una casita, ¿no? Eso es lo que yo tengo, y un carrito. A pesar de que mis salarios son 100.000 lempiras, yo tengo 3 hijos que mantener, los he tenido que mantener en universidades privadas, ¿verdad? Los he tenido que en colegios privados. O sea, cuando uno tiene ese tipo de compromisos, una familia, y uno es responsable y le paga a los hijos un buen colegio, ¿verdad? Se esfuerza para pagarles un buen colegio y todo. Uno no puede aspirar a tener 3 casas ahí en el Atío, ¿verdad? O andar en un Mercedes. Yo lo que tengo es un Kia Sorento del 2011, ¿va? Ese es mi carro. Y no puedo darme el lujo, aunque quiera, de andar con un BMW. Y a veces es lo que todos nos preguntamos, ¿verdad? Ganamos casi todos lo mismo, porque los profesionales andamos... Sí, andamos más o menos en eso. Pero uno dice, ¿cómo es que aquel resulta que es millonario? Yo tengo que pagar mi casa en 20, 30 años. No, Emma, yo me pregunto cómo puede haber gente que gana lo mismo que yo, ¿verdad? Y que tiene y que anda con 2 Mercedes o con un BMW y un Audi, ¿verdad? Y que no es un empresario, ¿verdad? Pues yo puedo entender eso, a mí me encanta más bien. Yo soy muy afecto, Emma, a la prosperidad, aunque yo no la tengo, aunque yo me considero una persona que tengo un salario digno y que vivo dignamente, que vivo bien, yo no me quejo, vivo bien, ¿verdad? Con mi salario yo vivo bien, pero no tengo un Audi, tengo un Kia, ¿verdad? No tengo una mansión allá de 500 metros allá en las Lomas del Guijarro, o no tengo un apartamento en la Torres Cayo, en el 25º piso. No puedo, sería imposible para mí, ¿verdad? Con los salarios que yo he ganado entre el 2008, que entré a Naciones Unidas a trabajar y que ya fue la primera vez en mi vida en que yo gané
$5.000, ese era mi sueldo en Naciones Unidas la primera vez que entré, y de ahí en adelante yo nunca he ganado menos que eso, ¿verdad? Pero aún así, yo tengo una casa de 3 habitaciones aquí cerca, sí, que le estoy pagando todavía, ¿verdad? Por eso le digo, esa es la sí, diferencia. ¿Cómo se llama? Y un carrito, un solo carro. Y les he pagado, sí, me esforcé mucho. Por dar buena educación. Mis ingresos durante todos estos años han servido para pagarles Unitec a mis 2 hijos varones, ¿verdad? ¿Verdad? Y para formar a mi hija mujer también, ¿verdad? En la Universidad Autónoma. Y pare usted de contar, ¿verdad? Y mis hijos que estuvieron ahí en Aldebarán y en Antares, ¿verdad? Toda su vida. Eso fue todo, mis 3 hijos, ¿verdad? Y yo me siento muy feliz, muy contento. Lo que usted va a ver cuando entra a mi casa es un montón de libros, ¿verdad? O sea, unos libreros ahí llenos de libros, ese es mi patrimonio. Eso es lo que yo tengo. Entonces, pero yo me pregunto, ¿cómo gente que ha tenido más o menos la misma trayectoria que tengo yo profesional y anda con un Audi? Y del año. Sí. Y lo cambian todos los años. Además se van de vacaciones a Estados Unidos allá a esquiar a las montañas allá en Nevada todos los años, ¿verdad? O sea, yo no puedo entender eso. Entonces uno se pregunta de dónde, ¿verdad? Y justamente parte de este proceso es hacer ese cotejamiento con estas personas que van a aspirar a este cargo. Es correcto. Tenemos que ver eso, y es fácil verificarlo. Es muy fácil. Mire, no hay nada más fácil que eso, sobre todo cuando han sido personas que trabajan en el sector público. Porque el Tribunal Superior de Cuentas tiene la forma de rastrear cuántos fueron los ingresos de esta persona, cuál es su patrimonio. A ver, explíqueme usted cómo es que usted tiene 3 casas en las Lomas del Guijarro, si usted lo que ha ganado son 100.000 empiras al mes durante los últimos 15 años. 100.000. Es más, ¿sabe cuánto pago yo de casa? 30.000, más de 35.000 empiras por el préstamo que tengo a 15 años. ¿Verdad? Entonces, no hay manera de la matemática, y las matemáticas son exactas. No hay forma. Entonces, en eso tenemos que ser muy, muy rigurosos para saber evaluar la trayectoria de las personas. Por eso es que algunas personas se retiran, porque tienen miedo de ese tipo de pruebas. Eso me llamó poderosamente la atención a mí, que justamente en esta etapa, porque viene la parte más crítica, la parte patrimonial, la parte toxicológica, esto ya viene a develar, porque ya se entra realmente en el círculo privado de esta persona que va a aspirar a ser fiscal general. Ya tenemos algunos mensajes que nos han escrito nuestros televidentes al 3182-5600, que también daremos lectura porque es importante. Dice: buen día, dejen de engañar la gente. Si el nombre del fiscal general y adjunto ya tiene nombre y apellido, ¿desde qué tiempos? Es lo que nos dice un televidente, don Julio. Bueno, no sé, yo si él lo conoce, que me diga quién es el nombre, porque yo no lo conozco, ¿verdad? Para mí, le voy a decir, para mí en lo personal, que un político me diga, o que alguien diga que fulano, sutano, mengano va a ser porque ayudó a alguien o porque es el designado de, qué sé yo, del asesor presidencial o de la misma presidenta de la República, para mí está frito esa persona. Para mí no tiene ninguna validez y no va a ejercer ninguna presión sobre mí, al contrario, me predispone más bien. Sí. Que alguien me diga, mira, fulano o de tal, parece que ya tiene el visto bueno. El visto bueno, o el presidente o el asesor presidencial o quien sea se comprometió con él. A mí me predispone, lamentablemente. Pero yo voy a ser lo más objetivo posible en juzgar y en evaluar el perfil de cada persona y compararlo con el perfil idóneo, que ya le definí, que tiene cuatro elementos. ¿Hay diferencias ustedes dentro de la Junta proponente? Porque sabemos que hay sectores que tienen intereses políticos también, ¿verdad? ¿O no han tenido muchas diferencias ustedes? Seguramente hay diferencias, Emma, es natural que haya diferencias. Voy a comenzar diciendo que en la Junta proponente todos somos distintos. Yo provengo de las universidades, tengo ya 10 años prácticamente, desde el 2014 para acá, únicamente dedicado al tema académico. Ya mi trayectoria en la academia es más larga, data de más o menos 22, 23 años, pero solamente dedicándome al tema académico, porque durante mucho tiempo en mi vida yo me dediqué
también al servicio público. Tuve una carrera de 25 años en el servicio público que en algún momento se combinó, se traslapó con el tema académico. O sea, yo iba a mi oficina de 8 a 5 y después me iba a la universidad a dar clases. Pero desde el 2014 para acá me he dedicado exclusivamente a la academia. Entonces, por supuesto que mi forma de ver el mundo es muy distinta que la forma de ver el mundo, por ejemplo, del representante de la Corte Suprema de Justicia, sí, o de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que tiene, por supuesto, una función muy distinta y que, por lo tanto, vemos el mundo de forma distinta, o de la comisionada de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, a ver, además, vale la pena mencionar, Emma, que en la Junta Proponente hay 3 puestos que son institucionales, que son la comisionada, la presidenta de la Corte y el magistrado, el representante de la Corte. Sí. Y habemos 4 puestos que somos ciudadanos, que son el representante de las universidades privadas, el representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el representante de la sociedad civil y el representante del Colegio de Abogados. Entonces, cada quien mira las cosas desde una perspectiva, puede ser diferente. Probablemente los que más cerca estemos seamos Odir Fernández y yo, que representamos a la academia. Exactamente. Y vemos porque ustedes miran otros perfiles, por cada quien, pero creo que también es parte del equilibrio y que de la riqueza que tiene que tener eso, porque ¿verdad? No pueden tenerlos todos con la misma visión, por dar un ejemplo. Y luego también yo tengo una afinidad, y lo tengo que decir, y lo confieso, tengo una afinidad muy fuerte con el representante de la sociedad civil porque somos muy amigos. Con José Ramón Ávila somos muy amigos. Entonces, pues tenemos mucha afinidad y una visión de lo que debe ser el tema de la justicia aquí en el país muy parecida. Entonces yo con él encuentro una cierta empatía, y con Odir también, que no la encuentro quizás no porque me caigan mal, no porque sean malas personas. No, yo creo que todos los representantes de la Junta son excelentes profesionales, pero probablemente no tenemos la misma forma de ver el mundo. Y eso genera, como usted bien dice, eso genera equilibrio, ¿verdad? Exactamente. Vamos con más mensajes. Dice, buen día, si en una ley, aunque sea secundaria, se estableció que los miembros de la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia no podrían ser electos en función pública en los siguientes 6 meses, ¿por qué la Junta Proponente del Ministerio Público no lo cumple y persiste en mantener al señor Mario Urquía como postulante? ¿O es que será el ungido del Partido Libre como fiscal general? Si es así, no traten de seguir engañando al pueblo con el supuesto trabajo que dicen haciendo. ¿Tienen o no autoridad legal y moral para hacer cumplir la ley? Nos dice Francisco Maldonado de Choloma. Y es lo que conversábamos. Sí, mire, yo le quiero decir algo a Francisco Maldonado. Qué bueno que nos está viendo y me alegra mucho que esté pendiente. Pero tiene que leer bien la ley. Que puede ser que me guste a mí o que no me guste, o puede ser que le guste a usted o que no le guste. La ley orgánica, de la Junta Nominadora es clara, es taxativa. Dice las personas que formen parte de la Junta Nominadora quedan inhabilitadas por 2 años para ejercer cargos dentro del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Y, si yo entiendo bien, y que créame, señor Maldonado, Maldonado, sí, Francisco. Créame, señor Maldonado, que yo estudio mucho teoría general del Estado. Si hay algo en lo que yo soy bueno, aparte de economía, es en teoría general del Estado. Entonces, estudio muchísimo, me he leído a todos los clásicos y todos los últimos, la última gente que ha estado escribiendo sobre ese tema. El Ministerio Público no es parte ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Yo, si a mí me hubieran dado a escoger, Emma, a la hora de escribir ese artículo de la ley de la Junta Nominadora, habría dicho que era inhabilitado para cualquier función pública. Y se acabó. Y le aseguro que la persona que le está mencionando no estaría en este momento compitiendo. Pero, lamentablemente, dejan estos vacíos. Deja ese vacío que puede presentarse al Ministerio Público, puede presentarse al Tribunal Superior de Cuentas, que tampoco es parte de los 3 poderes del Estado, sí, ¿verdad? La comisionada de los derechos humanos tampoco es parte de eso. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es decir, a ver, en ese sentido creo que tenemos que entender muy bien. Yo alabo que la ciudadanía esté pendiente y que pregunte y que diga, pero tiene que quedarle muy claro, la ley dejó ese vacío
Y ahí nosotros no podemos hacer nada. Y eso deberían de ser parte de las recomendaciones que creo que con ustedes como Junta Proponente podían hacer al finalizar este proceso para hacer esta reforma, ¿verdad? Porque son estos vacíos que quedan y lamentablemente se filtró esto porque se dijo que en la misma reunión de donde se eligió la Corte Suprema de Justicia, ahí se dijo, usted va a ser el fiscal general, usted va a ser el fiscal adjunto, y si va a ser la otra reforma, que al final no se sabe si va a ser. Pero bueno, vamos a leer otros mensajes porque el tiempo se nos está yendo rápidamente. Dice, mire, don Julio, usted es una persona correcta y honesta, pero ya los políticos decidieron devolverle el favor a Mario Urquía por la Corte Suprema de Justicia. Esperemos que no nos hagan otra burla. Bueno, mire, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? No dice ahí. Sí, no. Ah, ok. Mire, sí, yo entiendo eso y le agradezco mucho sus conceptos sobre mí, pero le voy a decir algo. La ley no es el único filtro. La ley es el primer filtro. Sí. Y yo quiero que le quede muy claro a la ciudadanía esto y ojalá que me dé tiempo para decirlo claramente, Mita. Mire, la ley lo que dice es que el fiscal tiene que tener más de 40 años, tiene que ser hondureño por nacimiento, tiene que ser del estado seglar, tiene que no tener, y una serie de inhabilidades que aparecen en el siguiente artículo, ¿verdad? Que no tiene que ser familia de fulano, de sultano, de mengano, que no tiene que haber, no tiene que tener cuentas pendientes con el Estado, ¿verdad? No puede ser proveedor del Estado tampoco, etcétera, etcétera. Y no puede ser diputado también. Ese es otro elemento que hubo una discusión al principio porque la ley dice claramente, los diputados no pueden ser electos. Debería decir también que los ministros no pueden ser electos, para mí, ¿verdad? Debería decir también que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no pueden, pero dice los diputados, ahí se la tiró y ahí el pobre abogado Dixon quedó fuera, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Pero mire, déjeme decirle algo. Después de la ley hay otros filtros. Y yo voy a hacer uso de esos filtros. Que tienen que ver con el elemento moral, con el elemento ético. Y muy bien lo dice nuestro oyente Maldonado, nuestro televidente Maldonado y la persona que escribió este otro mensaje. Y yo me voy a hacer, y yo estoy seguro que una buena cantidad de los miembros de la Junta nos vamos a hacer valer de esos otros elementos que tienen que ver con el tema ético, para saber y para hacer un filtro adecuado. Mire, tenemos estos dos mensajes, los vamos a leer rápidamente porque el tiempo se nos ha agotado y siempre me gusta. Dice, buenos días, Diálogo de Impacto, licenciada Calderón y el honorable invitado, el economista Julio Raudales. Me hubiera gustado que hablara del tema económicos que maneja muy bien en relación a la elección del fiscal de la República y adjunto. Siento que hay candidatos con intereses políticos, por ejemplo, ya los diputados del Partido Nacional ya tomaron la decisión que no van a apoyar a dos candidatos, Mario Urquía y Luis Javier Santos, porque van viciados. También querían imponerse al diputado de Libre, Harry Dixon, ya que decía que estaba apto para ser fiscal de la República, pero por lo menos la Junta Proponente dijo que no. Ahí actuaron, a mi parecer, bien, pero si tienen precisión política más los factores exógenos que tendrán del partido de gobierno Libre, tendrán la Junta Proponente. Vamos con el otro mensaje, dice, si el nombre de la presidenta de la Corte ya se sabía desde antes de la Junta, que la Junta Nominadora se formara, Julio Raudales, ¿cree que vivimos en Suiza o en Noruega? Vivimos en Honduras, donde todo es arreglado. Esto es lo que nos dice alguno de nuestros televidentes. Mire, respecto al caso y ahí es donde yo quiero hacer esa diferencia. Harry Dixon quedó fuera porque la ley lo dice claramente, ¿verdad? También hubo otra chica que también inhabilitó, nosotros la sacamos. Harry Dixon ni siquiera se presentó, ¿verdad? Él públicamente anunció que no le iban a aceptar y hizo un gran escándalo. Nosotros le hubiéramos recibido los documentos, simplemente le hubiéramos dicho, mire, usted está inhabilitado por la ley, ¿verdad? Así de simple, ¿verdad? Ahora, hubo otra chica Serna, la abogada Serna, que es la viceministra o la ministra de Trabajo, dicho. Ella se presentó y tenía 38 años cuando la Constitución dice que tiene que tener 40. Ahí nomás quedó inhabilitada también, ¿verdad? Ella presentó, pero se retiró cuando se dio cuenta, tardíamente, que cuando ya había presentado sus documentos, porque y eso yo lo dije públicamente, tienen que arreglar esa discrepancia que hay entre la ley y la Constitución, porque la ley del Ministerio Público dice mayor de 35 años. Y la Constitución dice mayor de 40, entonces obviamente prevalece la Constitución, por eso quedó fuera la abogada Serna. Ahora, hubo otra persona, no recuerdo el nombre de él, un abogado, que no tenía 10 años de ejercicio profesional, o era abogada era, ¿no? No me acuerdo. No tenía 10 años de ejercicio profesional y la ley dice claramente que tiene que tener 10 años de ejercicio, entonces quedó fuera también. No pudo demostrar, entonces, mire,
ahora vamos a ver el tema moral, los elementos. Yo les digo a los televidentes, tengan paciencia y continúen pendientes. Y después sáquenme en cara todo lo que quieran, porque yo voy a denunciar. Si hay arreglos, créanme, yo lo voy a decir. Yo no tengo nada que... Mire, yo le dije a mis colegas rectores de las universidades privadas cuando me eligieron, yo acepto el reto, pero quiero decirles algo, yo no tengo nada que ganar. A mí no me interesa, mire, yo hice una carrera de 25 años en el sector público, empecé metiendo datos en una computadora en finanzas en el 89, y terminé de ministro. No, sí. Y no quiero volver al gobierno nunca más, ni me interesa que nadie de mi familia vaya al gobierno, o sea que yo no tengo nada que ganar. Y yo no voy a poner en entredicho mi trayectoria profesional accediendo a presiones que para mí no tienen ningún valor, porque yo no tengo nada que ganar. A mí que me vengan a ofrecer que me voy de embajador, y a mí me alegra, no me sirve de nada, Emita, porque yo no quiero volver al gobierno, no quiero volver al sector público. Y a mí me alegra que usted asume este compromiso acá, de que usted va a mantener su postura y, como dice, que lo juzguen después, que le den chance, pero no juzguemos antes. No juzguemos antes. Y créame, puede ser que una persona indeseable se filtre por presiones políticas, pero yo lo voy a decir. Ese compromiso, señor Maldonado, que nos está viendo, y a la persona que puso, las otras personas que pusieron un mensaje, yo estoy claro que yo no vivo en Suiza, yo he estado muchas veces en Suiza, me encanta Suiza, ¿verdad? Y quisiera vivir ahí, pero le aseguro una cosa, yo tengo muy claro dónde estoy, y créame que no tengo miedo de denunciar, y mis colegas de la Junta de Proponentes lo saben, que yo digo las cosas, las digo y las voy a decir, si me doy cuenta que han habido presiones políticas para meter a alguien ahí. Lo voy a decir, lo voy a denunciar, porque aquí hay que empezar a desnudar las cosas malas que están pasando aquí en este país. Hay que desnudarlas y hay que prenderle fuego. Sí, bueno, así lo espera la patria. Muchísimas gracias a Julito Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle, por habernos acompañado, y portavoz de la Junta Proponente. Vamos a estar al pendiente nosotros en los noticieros Impacto y también aquí en Diálogo de Impacto sobre todos estos avances, porque es un tema que nos interesa a todos, y me alegra que estemos todos en sintonía y señalando y diciendo las cosas, porque en la medida de que estemos nosotros como sociedad haciendo esa veeduría social, hay mayor presiones para que las cosas se hagan como deben de hacerse aquí en Honduras. Muchísimas gracias, Julito. Muchas gracias a usted, siempre es un gusto hablar con usted. Ya hemos hablado también en privado mucho, y también le he dado mucho seguimiento a su trayectoria. Es una gran trayectoria periodística, así es que la felicito y vamos adelante con BTV. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Yo los invito a que continúen con Hola Honduras. Ya están listas las chicas con toda la información, y yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.